codificación de canal o codificación de control de errores. Codificación de control de errores, ¿cierto? Y estábamos ya avanzando en el tema. Habíamos definido cuál era el tipo de canal que nos gustaba o que queríamos trabajar. Eso está justamente aquí en este primer archivo, ¿cierto? Donde vimos que los canales que nos iba a interesar trabajar eran los canales discretos y sin memoria. Canales discretos y sin memoria. Y luego vimos algunas características importantes de este tipo de canales. Sí, vimos algunas características importantes de este tipo de canales, de los canales discretos y sin memoria. ¿Sí? Eh, a ver, sí, justamente aquí en la sección 10.4 definimos que los que nos interesaban eran los canales discretos y sin memoria, DMS su sigla. Vimos que se caracterizan por una matriz de canal, ¿cierto? Se caracterizan mediante su matriz de canal que contiene las probabilidades condicionales eh, de las diferentes parejas entrada-salida. Las diferentes parejas entrada-salida. ¿Qué más vimos? Vimos también algunos canales especiales, ¿cierto? Bueno, vimos unas fórmulas que involucran la matriz del canal y que luego usamos en un ejemplo. Y luego vimos algunos canales especiales como el canal sin pérdidas, el canal determinista y cómo eran sus matrices de canal y los diagramas, el canal sin ruido. Esos son canales teóricos de interés y uno de interés práctico que es el canal binario simétrico, este que está aquí representado por esta matriz de canal y por este diagrama de canal, ¿cierto? Muy importante porque dijimos que ese canal binario simétrico
el canal discreto y sin memoria, y vimos los canales ejemplo de interés desde el punto de vista teórico, y uno muy interesante desde el punto de vista práctico, que era el canal binario simétrico. Binario porque tiene dos entradas y dos salidas, ¿cierto? Y simétrico porque la probabilidad de error asociada a los dos errores posibles, que el canal reciba un 0 y genere como salida un 1, o viceversa, que reciba un 1 y genere un 0, es la misma probabilidad. Es P, ¿cierto? La probabilidad de error. Y bueno, y vimos un ejemplo muy también interesante de ese tipo de canal binario simétrico, eh, donde también a la vez ilustrábamos el concepto de información mutua, que es un concepto muy importante para un canal, ¿cierto? El concepto de información mutua. Después de definir otras entropías que aparecen cuando trabajamos el canal discreto y sin memoria, vimos el concepto de información mutua, ¿cierto? Que se nota como I de XY, y que vimos que era la incertidumbre sobre la entrada del canal que se resuelve utilizando la salida del canal. Luego vimos algunas propiedades de la información mutua y luego pasamos a definir la capacidad del canal, que es una cantidad muy importante, al igual que lo era la entropía para la fuente, lo es la capacidad del canal por símbolo para el canal, ¿cierto? Y es que la capacidad del canal por símbolo base en la información mutua. Por eso primero vimos el concepto de información mutua para luego hablar del concepto de capacidad del canal por símbolo, ¿sí? Y luego de definir la capacidad del canal por símbolo, definimos la capacidad del canal por segundo, C mayúscula. ¿Y cómo la definimos? Pues como R minúscula, que es la cantidad de símbolos o mensajes que están siendo transmitidos desde la fuente por segundo, símbolo sobre segundo, por C sub S, que está en bits sobre símbolo, según dice aquí la ecuación 1033. Entonces tengo R minúscula en símbolo sobre segundo y C sub S en bits sobre símbolo. Les decía, símbolo con símbolo se van y queda bits sobre segundo. Esas son las unidades de C, bits sobre segundo. Ecuación 1034. Y les decía que nos permitía esta ecuación 1034 comparar el canal con la fuente. Nos permitía comparar el canal con la fuente. ¿Por qué? Porque miren ustedes la expresión que tenemos para la fuente. Me voy a volver un poco. Y esa la teníamos en el ebook. La expresión que teníamos para la fuente era esta, miren. R mayúscula igual a R minúscula por H en bits sobre segundo. Las mismas unidades de la capacidad del canal C. ¿Y qué era R mayúscula? Era la velocidad de producción de información de la fuente. R mayúscula. R mayúscula, velocidad de producción de información de la fuente, igual a R minúscula por H. Está en bits sobre segundo. Y miren que la ecuación para la capacidad del canal es muy parecida. Es C mayúscula igual a R minúscula por C sub S. Y también está en bits sobre segundo, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo puedo comparar R mayúscula con C mayúscula o H con C sub S, ¿cierto? R mayúscula con C mayúscula o H con C sub S, si comparo con lo que tengo para el canal, ¿cierto? Acá, ¿sí? Miren. R mayúscula lo comparo con C mayúscula o H, la entropía, la puedo comparar con C sub S. Bueno, eso lo vamos a hacer en un momento. Luego, digamos, vimos cómo se calculaba la capacidad del canal por símbolo para los canales de interés teórico y el de interés práctico, que es el canal binario simétrico. Y luego sí vimos un ejemplo donde mostrábamos cómo se calcula la información mutua para un canal binario simétrico, ¿cierto? Dependiendo de algunos parámetros como la probabilidad de la entrada X1,
alfa igual a 0,5, ¿cierto? Y la probabilidad de error de que el canal se comporte inapropiadamente la variábamos. Primero p igual a 0,1 y luego p igual a 0,5 y veíamos que ese segundo caso nos arrojaba un canal inútil porque no me resuelve, porque la información mutua es cero, ¿cierto? O sea que no resuelvo nada de la incertidumbre que tenía sobre la entrada al canal proveniente de la fuente, observando la salida del canal que me llega a mí como destino. No resuelvo nada de incertidumbre. Entonces es un canal inútil. Bien, y ahí habíamos quedado. Ya luego íbamos a empezar con el tema de un pequeño apartado donde tratamos tratamos lo que hemos visto, pero desde el punto de vista de un canal que ya no es discreto, sino continuo. ¿M? A ver cómo se manejan las cosas cuando ya no tengo un canal discreto, sino un canal continuo. Porque hasta el momento nuestro canal era discreto y sin memoria. ¿Qué pasa si nuestro canal es continuo? Pues aquí nos lo dicen. Tenemos que cambiar nuestro planteamiento y digamos, como modelamos matemáticamente el canal. Porque en el caso de un canal continuo, lo que suponemos es que una fuente de información produce una señal continua X de T. Entonces yo les hice por aquí una gráfica, aquí en este PDF, ¿cierto? Para ilustrar un poco qué es lo que están describiendo allí. Es la última diapositiva donde mostramos un canal continuo y el canal continuo que vamos a estudiar es el canal de ruido blanco gaussiano aditivo. Su sigla es AWGN, Additive White Gaussian Noise Channel, canal de ruido blanco gaussiano aditivo. ¿Sí? Entonces nos dicen que en este canal una fuente de información produce una señal continua X de T. ¿Sí? Aquí vemos la fuente de información produciendo en un instante la señal continua X1 de T, en otro instante produce X2 de T, etcétera. En otro instante produce XN de T. ¿Sí ven? Entonces claramente es una, es un planteamiento, es un modelo continuo. Son infinitas las señales que se pueden producir por parte de la fuente. El conjunto de todas las posibles señales se considera un ensamble de formas de onda generado por algún proceso aleatorio ergódico. ¿Sí? Ahí está el ensamble. ¿Sí lo ven? Aquí está. El ensamble, el conjunto de todas las posibles formas de onda o señales que se pueden producir en este planteamiento. ¿Sí? Y entonces se supone que las produce un proceso aleatorio o estocástico. Que es ergódico, ya vamos a decir ahora por qué. Y entonces, bueno, vamos a suponer, como nos dicen acá, que las señales X de T, X1, X2, etcétera, que se genera la fuente de información, tienen un ancho de banda finito, o sea, son de banda limitada. Y entonces puedo aplicar el teorema del muestreo para caracterizarlas completamente mediante sus valores de muestra, tomados periódicamente, esos valores de muestra satisfaciendo el teorema del muestreo. De modo que miren, ahí está dibujado en una línea vertical punteada un instante de muestreo. Digamos uy, se fue digamos el instante de muestreo em, T', ¿cierto? El instante de muestreo T'. Está allí. Entonces, pues miren que en ese instante de muestreo T', la señal puede tomar muchos valores posibles diferentes, ¿cierto? Eh, los valores de muestra que puedo tener en T' son muchos, ¿no? Son infinitos, de hecho, en T'. Miren, aquí para X1 tengo este valor de muestra. Para X2 en T' tengo otro valor de muestra. Para Profe, X, me la interrumpo, es que ya no está compartiendo pantalla. ups, a ver, gracias. A ver. ¿Ya? ¿Ahora sí me ven de nuevo? Sí, la pantalla. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Sí, entonces, miren, en el instante de muestreo T', eh, muestreo X1 y el valor de muestra es 1, ¿cierto? Algún valor positivo.
En el mismo instante t', muestreo x2 y es otro valor positivo, el de la muestra. Para xn, el valor de muestra es negativo, o sea, un- tengo múltiples, de hecho, la colección, como dice aquí, de posibles valores de muestra en el instante t', la colección de posibles valores de muestra, me constituye una variable aleatoria continua. Aquí lo dice el recuadro azul abajo, ¿no es cierto? Esa colección de posibles valores de muestra en el instante t' me constituye una variable aleatoria continua x mayúscula que estará descrita por su función de densidad de probabilidad f de x. Miren que como es una variable aleatoria continua ahora, entonces está caracterizada por su función de densidad de probabilidad p de f de x. Hasta el momento, como habíamos trabajado era el mundo discreto, pues no hablaba de, de funciones de densidad de probabilidad, sino de funciones de masa de probabilidad, y no las notaba con f, sino con p. Miren aquí en estas ecuaciones, en estas definiciones de la entropía, yo utilizaba era p. P es el estándar para función de masa de probabilidad para variables aleatorias discretas. Pero ahora estamos en el mundo continuo, entonces lo que tengo es una función de densidad de probabilidad f de x. Ahora, lo que pasa es que entonces, según este planteamiento, para el caso continuo, entonces yo tendría que tener una función de densidad de probabilidad, una PDF en cada instante de tiempo, ¿no es cierto? Porque en cada instante de muestreo se me está definiendo una variable aleatoria continua. Entonces tendría que tener una PDF para el instante t', otra PDF para un instante t2' más adelante, otra PDF para un instante t3' de muestreo. Entonces necesitaría muchas PDF para caracterizar este proceso estocástico. Pero entonces ahí viene el tema de la ergodicidad y la estacionariedad del proceso estocástico, que lo que implica es que las características estadísticas del proceso estocástico son independientes bajo traslaciones temporales. O sea, en cualquier instante de tiempo, el proceso estocástico está descrito por la misma PDF. ¿Mm? Entonces solo requiero una sola PDF para caracterizar todo el proceso estocástico, ¿cierto? Entonces, eso me simplifica mucho el tema y teniendo ya una sola PDF, que la llamo f de x, ¿cierto? Entonces puedo definir las entropías, así como las definí para el caso discreto, para el canal discreto y sin memoria. Ahora lo puedo definir entropías para el caso continuo, ¿cierto? Y bueno, de una manera muy superficial, podemos decir que pasamos de aquí, del mundo discreto al mundo continuo, las expresiones para la entropía, pues ¿cómo? Cambiando las sumatorias por integrales y cambiando las funciones de masa de probabilidad P por funciones de densidad de probabilidad Fs. Por ejemplo, la primera expresión para h de x, ¿cómo quedaría? H de x sería igual a menos la integral de f de x log 2 de f de x, ¿cierto? Miremos, sí, efectivamente, h de x es menos la integral de f de x log 2 de f de x. Y antes yo tenía las unidades eran bits por símbolo, pero pues aquí claramente ahora las unidades son bits por muestra, ¿no es cierto? Bits por muestra. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo donde pasamos del mundo continuo al mundo discreto. ¿Mm? Y entonces ahora esta entropía en el mundo continuo la llamamos entropía diferencial. La entropía diferencial. Y asimismo podemos pasar las demás entropías, ¿no? Que teníamos en el mundo discreto. Por ejemplo, h de x dado y. ¿Cómo quedará h de x dado y? La tercera expresión. Pues será menos la doble integral de f de x, y log 2 de f de x dado y. Vamos a ver. Aquí está, miren. H de x dado y. Menos la doble integral de f de x, y log 2 de f de x dado y. Ahí está.
la ecuación 1045A, ¿sí? Y así puedo, ya con la definición de las entropías en el mundo continuo hechas, puedo también definir la información mutua que pues ahí sí sigue siendo igual, ¿no? En el caso discreto que en el caso continuo. Miren, me devuelvo y la información mutua aquí se definía como h de x menos h de x dado y, o un poco más abajo, como h de y menos h de y dado x, acá, la ecuación 1031. Pues sigue siendo válido eso en el mundo continuo. La información mutua, aquí está, es h de x menos h de x dado y o h de y menos h de y dado x. ¿Sí? Y bueno, ya habiendo definido cómo se maneja la fuente y el canal en el mundo continuo, podemos ver ahora sí brevemente el ejemplo del canal AWGN. El canal AWGN, canal de ruido blanco gaussiano aditivo. En este tipo de canal, AWGN, yo puedo decir que la salida del canal Y, ¿sí? Está dada por la entrada al canal X más N, que es el ruido blanco gaussiano aditivo, es gaussiano de media cero y varianza sigma cuadrado. Y como la salida Y del canal es la entrada X más un ruido, entonces por eso es aditivo además, ¿no? Porque se está sumando y no, por ejemplo, multiplicando a la entrada. Y gaussiano porque está modelado como un ruido gaussiano con media cero y varianza sigma cuadrado. Bueno, pues para ese ruido, para ese canal, AWGN, le puedo calcular su capacidad C sub S, C sub S. Este cálculo sí no es tan sencillo, pues en los libros de teoría de la información se encuentra, toma algunas páginas para llegar a este resultado. La capacidad del canal por símbolo C sub S para un canal AWGN. Miren que sigue calculándose de la misma manera que en el mundo discreto. Se maximiza la información mutua sobre todas las funciones de densidad de probabilidad posibles. Miren que antes era maximización de la información mutua sobre todas las funciones de masa de probabilidad posibles. Me voy a volver. Aquí está, ecuación 1033, miren, C sub S. Maximizar la información mutua sobre todas las funciones de masa de probabilidad posibles P. Unidades bits por símbolo. Pues ahora es lo mismo en el mundo continuo, pero la maximización es sobre todas las funciones de densidad de probabilidad posibles F. Y las unidades ahora pues son bits por muestra. Cambian también. Aquí aparece que entonces el resultado es un medio logaritmo en base de 2 de 1 más la relación señala ruido. La relación señala ruido que mide la potencia de la señal en el numerador sobre la potencia del ruido en el denominador. ¿Cierto? Em, pero bueno, dijimos que una cantidad posible de interés es C sub S en bits, es C sub S, o la otra que es más, que también nos interesa mucho es C directamente, ¿cierto? Y dijimos que pasábamos de C sub S a C en el mundo discreto, me devuelvo aquí, ¿cómo pasamos de C sub S a C? Pues como C sub S está en bits sobre símbolo en este caso, multiplicamos por algo que estaba en símbolo sobre segundo, R minúscula, para que símbolo con símbolo se fuera y quedara bits sobre segundo. Pues ahora vamos a hacer algo parecido, pero considerando que se sube en el mundo continuo no está en bits sobre símbolo, sino en bits sobre muestra, ¿sí? Bits sobre muestra es lo que dice la ecuación 1047. Entonces tenemos que multiplicar C sub S ahora por algo que esté en muestras sobre segundo, para que multiplicando bits sobre muestra por muestra sobre segundo, muestra con muestra se vaya y quede bits sobre segundo. Entonces necesitamos una cantidad que esté en muestra sobre segundo. Pues, esas unidades son muy distintas, ¿no es cierto? Muestras sobre segundo, muestras por segundo, o sea, es una tasa de muestreo, una tasa de muestreo, una frecuencia de muestreo, muestras sobre segundo. Por eso decimos acá que suponemos que este canal AWGN tiene un ancho de banda B mayúscula, fijo, y entonces el canal opera o funciona como un
un, como un filtro pasabajas con ancho de banda B, ¿cierto? Entonces, cualquier entrada X la filtra. Cualquier señal de entrada X de T la filtra y a la salida del canal, pues Y de T será una señal de banda limitada, a B Hz. Eso será la salida del canal porque se comporta como un filtro pasabajas. Entonces, Y de T, la salida del canal, será una señal de banda limitada a B Hz y utilizando el teorema del muestreo debemos caracterizarla completamente por sus muestras periódicas tomadas mínimo a la tasa de Nyquist, que es el doble de la frecuencia máxima, ¿no? O sea, 2B muestras sobre segundo. Ujú. Entonces, esa es la cantidad por la cual yo multiplico C sub S, ¿cierto? Para generar C, la capacidad en bits sobre segundo de un canal AWGN. Cojo C sub S, que está en bits sobre muestra, y multiplico por 2B muestras sobre segundo. Entonces, muestras con muestras se va y queda bits sobre segundo. El 2 se va con el 1/2, ¿cierto? Y entonces me queda B por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido. Muy conocida este resultado y denominado la ley de Shannon-Hartley. ¿Mm? Y que resalta, como nos dicen ahí en el párrafo, o señalan el papel fundamental de dos parámetros en este modelo: el ancho de banda B y la relación señal a ruido, ¿cierto? Son parámetros fundamentales en la comunicación. Son los que permiten incrementar la capacidad de un canal C. ¿Cómo puedo incrementar C? Pues incrementando el ancho de banda del canal B o incrementando la relación señal a ruido del canal S sobre N, ¿cierto? Son las únicas dos maneras de incrementar C, incrementando el ancho de banda B o la relación señal a ruido. O también nos dicen acá que si nos dan una capacidad de canal fija C, entonces yo puedo jugar para mantener esa capacidad de canal fija C, incrementando el ancho de banda, pero entonces decrementando la relación señal a ruido. O viceversa, decrementando el ancho de banda, pero incrementando la relación señal a ruido, para mantener una capacidad de canal da C. Bueno. Y miren que aquí en este archivo lo que sigue es lo que ya vimos en el ebook, codificación de la fuente, ¿cierto? Por eso llegamos hasta aquí en este archivo. Viendo el ejemplo que sigue, que es, bueno, pero antes de ver el ejemplo, pasemos al siguiente archivo, que es, ya entramos en materia en codificación de control de errores. Vamos a ver el teorema de codificación de canal antes de ver el ejemplo. Sí, entonces ya hemos visto, estamos siguiendo un camino muy parecido al que seguimos con la fuente, primero en el ebook. Primero miramos qué tipo de fuentes eran las que nos interesaban. Luego vimos, bueno, y dijimos que eran las fuentes discretas y sin memoria, ¿cierto? Luego vimos cantidades importantes para la fuente, como lo fueron la entropía H y la velocidad de producción de información de la fuente R mayúscula. Y luego entramos ya a ver codificación de la fuente o compresión de datos. Aquí estamos siguiendo un camino muy parecido para el canal. Primero vimos qué tipo de canal nos interesaba, que era el canal discreto y sin memoria. Luego vimos cantidades importantes para el canal, como lo son C sub S, por ejemplo, y C. Y ahora entramos a ver la codificación de canal o codificación de errores en forma. ¿Sí ven que es pues prácticamente el mismo camino? Entonces, veamos aquí en esta pequeña introducción qué es lo que llamamos por codificación del canal, ¿m? O codificación de control de errores. Es el tema de diseñar códigos, nos lo dicen acá, para la transmisión confiable de información digital sobre un canal ruidoso. Eso es. Eso es la codificación para control de errores o codificación de canal. Es diseñar códigos para la transmisión confiable de información digital sobre un canal ruidoso. Ya vamos a verlo un poco más en detalle.
Aquí nos dicen que podemos diseñar códigos que puedan tanto solamente detectar errores como detectar y corregir errores. ¿Mm? Dependiendo de qué tantos bits redundantes adicionemos a la información que se está transmitiendo, ¿sí? Los que solo detectan errores se llaman códigos de detección de errores y los que también corrigen se llaman códigos de corrección de errores, que son los que nos van a interesar fundamentalmente. Em, Estos códigos de corrección de errores se clasifican en dos grandes categorías: códigos de bloque y códigos convolucionales. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ver esas dos categorías. Primero los códigos de bloque, que también tienen una subdivisión en códigos cíclicos, y luego los códigos convolucionales. Todos los códigos que utilizaremos serán obviamente códigos binarios, ¿cierto? eh, para los cuales el alfabeto consiste de los elementos 0 y 1. ¿Mm? Si los ponemos en un conjunto 0,1 y de operaciones de suma y multiplicación sobre los elementos del conjunto, tenemos lo que se conoce como el campo binario, ¿Mm? Que se denota por K mayúscula. En un momento también lo vamos a definir, el campo binario, que es el conjunto de estos dos elementos, 0, 1, y las operaciones de multiplicación y suma definidas sobre ellos. Entonces, bueno, entremos ya un poco más en materia en la codificación de canal. Codificación de canal. ¿Sí? Tenemos un diagrama muy interesante que nos muestra la codificación de canal y que también está en el diagrama del ebook, ¿cierto? El que les he dicho que es como el diagrama resumen de todo el curso. Bueno, aquí está un poquito más detallado la parte correspondiente a la codificación de canal en la figura 11.1. Aquí, miren, figura 11.1. Por la, conformado, conformado este esquema de codificación de canal por tres bloques fundamentales: el codificador del canal, el canal, que decimos que es discreto y sin memoria, y el decodificador del canal. ¿Mm? Y entonces de izquierda a derecha, ¿qué llega a este proceso? Llega la secuencia binaria del mensaje, la secuencia binaria de información, los datos, ¿cierto? ¿Que de dónde pueden venir esos datos? Esa secuencia binaria de datos, aquí por la izquierda, pueden venir de la fuente, ¿cierto? De la fuente. Si la fuente es analógica, pues la discretizamos, ¿no? Por ejemplo, una señal de voz. Vimos cómo se hace con PCM y al final tenemos eso en bits, ¿cierto? O si es discreta como un texto, pues con el código ASCII también aquí tendremos bits, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí lo que tendremos llegando por la izquierda son bits provenientes de la fuente o de un codificador de fuente, o sea, de un compresor, como Hoffman, por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que llega aquí por la izquierda. Los datos provenientes de la fuente, o si se comprimieron también, pues de un codificador de fuente. Y llegan al codificador del canal. ¿Qué hace el codificador del canal? Coge los bits de datos, ¿cierto? Que le están llegando y adiciona bits redundantes. Adiciona bits redundantes para poder detectar y corregir errores, generando así la secuencia codificada, que son los bits de datos más los bits redundantes, ¿no es cierto? Eso es lo que nos están diciendo aquí arriba en el texto, ¿cierto? El codificador del canal introduce redundancia sistemática en los bits de datos, adicionando bits a los bits de datos o del mensaje, para facilitar la detección y corrección de errores en el receptor. Bueno, entonces esos bits de datos más redundantes, la secuencia codificada viaja por el canal, discreto y sin memoria, que puede ser afectado por ruido. ¿Mm? Entonces, ese ruido lo que hace es cambiar bits, ¿no es cierto? Gracias a que estamos utilizando codificación, comunicación digital, el ruido puede inducir solamente dos errores en alguna posición de bit. Un 1 lo vuelve 0 o un 0 lo vuelve 1, ¿cierto?
Y bueno, entonces llega al decodificador del canal la secuencia con, con posibles errores. Llega al decodificador del canal. ¿Y qué hace el decodificador del canal? Saca provecho de los bits redundantes introducidos por el codificador del canal. Saca provecho de los bits redundantes. Ya vamos a ver cómo. Para detectar la posición donde vienen bits con errores. Y detectada la posición o las posiciones donde vienen bits con errores, pues fácil, ¿cierto? Gracias a que estamos utilizando comunicación digital. Detectadas las posiciones, va a las posiciones y si hay un 0 lo cambia por 1 o si hay un 1 lo cambia por 0, ¿cierto? Porque son los errores posibles que pueden haber. Generando así una secuencia binaria decodificada que se supone que ya no tiene errores, ¿cierto? Eso es lo que nos están diciendo aquí arriba, ¿no? Que el decodificador del canal en el receptor saca provecho de la redundancia para decidir cuáles bits de datos o de mensaje fueron realmente transmitidos. Que el efecto combinado de codificador y de decodificador de canal es minimizar el efecto del ruido en el canal. Minimizar el efecto del ruido en el canal, que lo que hace es cambiar bits, ¿cierto? Cambiar bits. Bueno, pues esa es la codificación de canal. Y siguiendo con la analogía en el recorrido que hicimos en el ebook con la fuente, ahora recuerden que allá en la fuente vimos el teorema de codificación de la fuente. Aquel que dice que la máxima compresión está dada por la entropía. ¿Mm? Bueno, pues aquí análogamente para el canal tenemos el teorema de codificación de canal. Bien, el teorema de codificación de canal para un canal discreto y sin memoria, donde comparan las dos cantidades que les dije. Recuerden que les dije que se puede comparar la cantidad R mayúscula que tenemos para la fuente. Aquí está, miren, la ecuación 10-10, la cantidad R mayúscula que tenemos para la fuente en bits sobre segundo con la cantidad C mayúscula que tenemos para el canal también en bits sobre segundo. Está aquí más adelante, miren, ecuación 10-34. Podemos comparar R mayúscula con C mayúscula o eso es comparando los lados izquierdos de esas dos ecuaciones, 10-10 y 10-34, R mayúscula con C mayúscula, o comparando los lados derechos, lo que podemos es comparar H mayúscula de la fuente con C sub S del canal. ¿Sí ven? Si comparamos los lados izquierdos es comparar R mayúscula con C mayúscula. Si comparamos los lados derechos es comparar H mayúscula la entropía con C sub S, la capacidad del canal por símbolo. Aquí creo que está enunciado comparando H mayúscula con C sub S. ¿Mm? En todo caso se compara una cantidad de la fuente con una cantidad del canal. Y dice el teorema de codificación del canal. Dada una fuente sin memoria y discreta, DMS, ¿cierto? ¿Se acuerdan? DMS es una fuente sin memoria y discreta. Dada una fuente sin memoria y discreta X mayúscula, que tiene entropía H de X en bits sobre símbolo, y un canal sin memoria y discreto DMC con capacidad CS bits sobre símbolo. Si ven, están comparando peras con peras, H con C sub S porque los dos están en bits sobre símbolo. Entonces, si H es menor o igual que C sub S, o sea, si la cantidad asociada a la fuente en bits sobre símbolo es menor que la cantidad asociada al canal en bits sobre símbolo, quiere decir que la fuente no desborda el canal. La cantidad asociada a la fuente es menor o igual a la cantidad asociada al canal. La fuente no desborda el canal. ¿Mm? Y entonces el teorema afirma que existe un esquema de codificación para el cual la salida de la fuente se puede transmitir sobre el canal con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. Si la fuente no desborda el canal, puedo encontrar un esquema de codificación para transmitir con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. O sea, prácticamente sin errores.
Mientras que si por el contrario, la cantidad asociada a la fuente H es mayor que la cantidad asociada al canal C sub S, entonces quiere decir que la fuente desborda el canal. Y el teorema afirma que no es posible transmitir entonces información sobre el canal con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. O sea, no puedo transmitir sin errores. ¿Sí? O se ve más claro si no utilizo H y C sub S, sino R y C, ¿cierto? Gracias a que R está en bits sobre segundo, es la velocidad de producción de información de la fuente, y C es la capacidad del canal también por segundo, es la velocidad, es la capacidad de procesamiento de transmisión de información del canal. Entonces, es como también un poco más claro así, ¿cierto? Comparo R mayúscula, velocidad a la que produce información la fuente, con C mayúscula, velocidad a la que puede transmitir información en el canal. Entonces diría, si R es menor o igual que C, la velocidad a la que produce información la fuente es menor a la velocidad a la que transmite información el canal, entonces la fuente no desborda el canal. Y hay un esquema de codificación para el cual puedo transmitir la información sobre el canal con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. Pero si R, la velocidad de producción de información de la fuente, es mayor que C, la velocidad de transmisión de información del canal, pues la fuente desborda el canal. R mayor que C, la fuente desborda el canal. Y entonces no será posible transmitir información sobre el canal con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. Bueno, miremos el ejemplo ahora sí, el ejemplo que ilustra este teorema de codificación del canal y a la vez ilustra lo que acabamos de ver hace un poco del canal AWGN, donde yo sé cómo calcular la capacidad del canal C. Ese es el ejemplo que aquí se llama ejemplo teorema de codificación del canal. Dice, una señal análoga o analógica con un ancho de banda de 4 kilohertz, puede ser una señal de voz, se muestrea a 1. Aquí hay un error, aquí no es 1.5, sino 1.25. Se muestrea a 1.25 veces la tasa de Nyquist. Está bien, ¿cierto? Porque está satisfaciendo el teorema del muestreo, que es pues muestrear a la tasa de Nyquist. Y aquí no está mostrando la tasa de Nyquist, sino a 1.25 veces la tasa de Nyquist. Entonces, en las muestras estará contenida toda la información de la señal analógica original. Entonces, muestreo a 1.25 veces la tasa de Nyquist y cada muestra la cuantizo en uno de 256 niveles igualmente probables. Estoy muestreando y cuantizando la señal analógica. O sea, le estoy haciendo PCM, muestreo, cuantización. O sea, estoy pasando de una señal analógica a una señal digital, del mundo continuo al mundo discreto. Asuma que las muestras son estadísticamente independientes. Entonces me piden A. ¿Cuál es la tasa de información de esta fuente? O sea, R mayúscula, la velocidad a la que produce información la fuente, en bits sobre segundo. ¿Sí? R mayúscula. Ya sabemos cómo debo calcular R mayúscula, como R minúscula por la entropía. Y luego me dicen que use el teorema del muestreo para poder responder B. Me dice, la salida de esta fuente se puede transmitir sin error sobre un canal AWGN con un ancho de banda de 10 kilohertz y una relación señal a ruido de 20 decibelios. Entonces, en el literal A me piden calcular R y para responder el literal B debo calcular C, la capacidad del canal AWGN, para lo cual requiero el ancho de banda que me lo dan y la relación señal a ruido que me la dan. Y si R, la cantidad calculada para la fuente, es mayor que C, pues no podré transmitir sin error. Si R es menor que C, sí podré transmitir sin error, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice el teorema de codificación del canal. Bueno, hagamos esos dos literales A y B. Entonces, tasa de información de la fuente R mayúscula es R minúscula por la entropía.
Entonces vamos a calcular R minúscula y vamos a calcular la entropía. Entonces nos dicen que la señal analógica tiene un ancho de banda de 4 kHz. O sea, el ancho de banda del mensaje es 4 por 10 a la 3 Hz, ¿cierto? Bien. La tasa de Nyquist será 2 veces ese ancho de banda. 2 por 4 por 10 a la 3, ¿cierto? O sea, la tasa de Nyquist es 8 por 10 a la 3 muestras sobre segundo. Sería la frecuencia mínima a la que tengo que muestrar, según el teorema del muestreo. 8 por 10 a la 3 muestras sobre segundo. Pero me dicen que yo no muestro la tasa de Nyquist, sino a 1.25 veces la tasa de Nyquist. Entonces, tengo R minúscula es 1.25 por 8 por 10 a la 3, que es la tasa, la tasa de Nyquist. 10 a la 4 muestras sobre segundo. Y ahora calculo H. H, ¿cierto? Pues me dicen que tengo, cada muestra la cuantizo en uno de 256 niveles igualmente probables. Entonces yo tengo 256 posibles valores a transmitir, ¿cierto? Los valores de cuantización posibles son 256 y todos son igualmente probables. Entonces ustedes saben que la entropía se calcula como una suma de términos, cada término para uno de los posibles valores de cuantización. Entonces tendré 256 términos sumados, pero todos los 256 términos son iguales. Para el primer nivel de cuantización será menos probabilidad, que es 1 sobre 256, por el logaritmo en base 2 de la probabilidad, que es 1 sobre 256. Siguiente nivel de cuantización, lo mismo. Menos probabilidad, que es 1 sobre 256, por logaritmo en base 2 de la probabilidad, que es 1 sobre 256. Entonces, en resumen, yo tengo 256 veces el mismo término. Por eso aparece ese factor 256 ahí al principio, que se va con el denominador 1 sobre 256. Y entonces para la entropía tengo simplemente logaritmo en base 2 de 256, porque aquí tengo logaritmo en base 2 de 1, que es 0, ¿cierto? Menos logaritmo en base 2 de 256, que con el menos del comienzo se va. Entonces tengo logaritmo en base 2 de 256, que es 8 bits por muestra. Y entonces ahora sí puedo hallar la tasa de información R mayúscula, como R minúscula, que está en muestras sobre segundo, por H, que está en bits sobre muestra. Muestra con muestra se va y queda bits sobre segundo. 80 kilobits sobre segundo. Es la velocidad de producción de información de la fuente. 80 kilobits por segundo. Recuerden que bits es la unidad nuestra de información, ¿cierto? Entonces esto claramente es la velocidad a la que produce información la fuente, R mayúscula, 80 kilobits por segundo. Ahora vamos al literal B y calculemos entonces la capacidad del canal AWGN. Dado que me dicen que tiene un ancho de banda B igual a 10 kHz y una relación señal a ruido de 20 decibelios. Entonces, acabamos de ver hace algunos minutos cuál era la expresión para calcular la capacidad de un canal AWGN. Dijimos que se llamaba la ley de Shannon-Hartley. ¿Y qué es esta? C igual a B logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal a ruido. ¿Listo? Entonces reemplazamos B igual a 10 kHz y la relación señal a ruido, que me la están dando en decibelios, me dicen que es 20 decibelios. Aquí en la ley de Shannon-Hartley no aparecen decibelios. Entonces yo paso de decibelios a no decibelios, sacando el logaritmo y premultiplicando por 10, ¿cierto? Entonces estos 20 decibelios se me vuelven 10 al cuadrado. ¿Mm? Eso ahí lo encuentran fácilmente. La IA se los dice. Cómo pasar de decibelios a no decibelios. Se le saca el logaritmo y se premultiplica por 10. Entonces queda 10 al cuadrado. ¿Mm? Y entonces, bueno, resulta que la capacidad de este canal es 66.6 por 10 a la 3 bits sobre segundo. Entonces, en este caso, vemos claramente que R mayúscula,
la cantidad asociada a la fuente es mayor que C mayúscula, la cantidad asociada al canal. La velocidad de producción de información de la fuente es mayor que la velocidad de transmisión de información del canal. O sea, la fuente desborda el canal. Y según lo que nos dice el teorema de codificación del canal, entonces no es posible transmitir información sobre el canal sin errores, que es lo que concluimos acá. No es posible una transmisión libre de errores. ¿Qué debemos hacer para lograr una transmisión libre de errores? Pues incrementar C. Incrementar C para que R mayúscula deje de ser mayor que C. ¿Y cómo se incrementa C? Lo vimos también hace un momento. Pues incrementando B o incrementando la relación señal-ruido. ¿Cierto? Entonces en el literal C lo que me piden es eso. En el literal C primero me dice, primero incremente la relación señal-ruido, manteniendo quieta B, el ancho de banda. A ver cuál es la relación señal-ruido requerida para lograr que la transmisión sin errores. Y en el literal D me dicen que ahora deje quieta la relación señal-ruido e incremente el ancho de banda B, para ver cuál es el B requerido para una transmisión libre de errores, ¿cierto? Entonces, esos dos literales les quedan de tarea para la casa. El literal C y el literal D. ¿Listo? Y este es un bonito ejemplo del teorema de codificación del canal, mezclado con el canal AWGN. Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, pero el teorema de codificación del canal, pues cuando la fuente no desborda el canal, me dice, afirma que existe un esquema de codificación para el cual se puede transmitir libre de errores, con una probabilidad arbitrariamente pequeña de error. Me dice que existe el esquema de codificación en ese caso, pero no me dice cómo hallar cómo es ese esquema de codificación, cómo hallar ese código que permita transmitir libre de errores, ¿cierto? Me dice que existe, pero no me dice cómo hallarlo. Es lo que nos dicen aquí en el siguiente párrafo. El teorema de codificación del canal afirma la existencia de códigos para transmitir libre de errores, pero no nos dice cómo construirlos. Pues a eso es que nos vamos a dedicar ahora, a saber cómo se construyen esos códigos para transmitir libre de errores, para poder detectar errores y corregirlos, y así transmitir libre de errores. Y dijimos que habían dos clases de códigos, ¿no? Los códigos de corrección de errores se clasificaban en dos categorías, dijimos, aquí están, códigos de bloque y códigos convolucionales. Vamos con los primeros de ellos, los códigos de bloque. ¿Mm? Entonces nos dicen que un código de bloque ya saben que es un código, ¿no? Un código es un conjunto de palabras de código. Hay una palabra de código para cada mensaje o símbolo que yo quiero transmitir, ¿no es cierto? Y el conjunto de palabras de código me conforma un código. Entonces aquí nos dice, un código de bloques es un código que tiene todas sus palabras de la misma longitud. Lo que antes llamábamos en el ebook códigos de longitud fija, ¿no? Un código de bloque tiene todas sus palabras de código de la misma longitud. ¿Cómo se forman? Nos dicen acá en los códigos de bloque, esta secuencia que está llegando aquí por la izquierda al codificador del canal, esta secuencia de datos, ¿cierto? O secuencia de mensaje binaria, se divide en bloques de k bits, Y cada bloque de k bits se convierte en un bloque de n bits, adicionándole bits redundantes al bloque de k bits, ¿cierto? ¿Sí? Divido el mensaje binario que me está llegando en bloques de k bits. A cada bloque de k bits le adiciono bits redundantes para generar un bloque de n bits, n mayor que k. Ese código de bloque resultante se dice que es un código de bloques con parámetros nk, así entre paréntesis. Como aquí al principio estoy dividiendo los bits de datos que me llegan en bloques de k bits. ¿Cuántos bloques de k bits posibles tendré yo? Pues 2 a la k, distintos bloques de datos, ¿no? 2 a la k bloques de
posibles bloques de bits, de datos o catuplas. Y una vez se han adicionado los bits redundantes, entonces ahora lo que tengo aquí después del codificador del canal son bloques de n bits. ¿Cuántos bloques de n bits puedo tener? Pues 2 a la n. Bloques de n bits que ya son bloques codificados o n tuplas. ¿Mm? Si quiero considerar todas las n tuplas definidas sobre el campo binario que tiene como elementos 0 y 1, ¿cierto? Ese conjunto de todas las posibles n tuplas se denota por k a la n. K porque es el campo binario, K mayúscula, ¿no? Y a la n porque son n tuplas. Entonces se puede decir que este bloque, el primero a la izquierda, el codificador del canal, lo que hace es coger bloques de k bits de datos a la entrada y generar bloques de n bits ya codificados a la salida. Es un mapeo, como lo dice aquí la ecuación 11.1, de un conjunto U a un conjunto B. El conjunto U es el conjunto de todas las palabras de datos binarias de k minúscula bits, las catuplas. Y el conjunto B es el conjunto de todas las palabras de código binarias de longitud n, las n tuplas. Entonces, en U tengo palabras de datos de longitud k. Y en B tengo ya palabras de código de longitud n, porque ya son palabras de código porque ya incluyen los bits redundantes. O sea, cada una de las 2 a la k palabras de datos o catuplas en U se mapea a una única n tupla o palabra de código de n bits en B. La razón k sobre n se conoce como la tasa del código, ¿no? Y de los códigos de bloque nos interesan en particular los códigos de bloque lineales. Entonces, definamos qué es un código de bloques lineal. Bueno, pero antes definamos ya más formalmente lo que es el campo binario que les dije que es el objeto matemático con el que trabajamos aquí en este capítulo, el campo binario K mayúscula, con elementos 0 y 1, es el objeto matemático fundamental para nosotros en este capítulo. Son los elementos 0 y 1, junto con las dos operaciones suma y multiplicación sobre los elementos, que se definen de tal manera que los resultados, tanto de la suma como de la multiplicación, están en K. Cualquier resultado de cualquier suma o multiplicación sobre los elementos de K es un elemento de K. Por eso tenemos estas reglas para la suma y estas reglas para la multiplicación. Miren cómo se define la suma. 0 más 0, 0, 1 más 1, 0, 0 más 1 igual a 1 más 0 igual a 1. ¿Sí ven? Ahí la suma es un XOR, por eso el símbolo utilizado para la suma. Y miren que el resultado de cualquier suma es o 0 o 1, como debe ser. El resultado de cualquier suma es un elemento del campo binario. Y lo mismo la multiplicación. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0 por 1 igual a 1 por 0 igual a 0. El resultado de cualquier multiplicación es un elemento del campo binario. O sea, el campo binario es cerrado o tiene clausura bajo la suma y la multiplicación. Claro, por eso es que aquí en la suma yo no obtengo que 1 más 1 es 2, porque el 2 no está en el campo binario, entonces no puede ser. Bueno, ese es el campo binario, los elementos y las dos operaciones de suma y multiplicación. Ahora sí definamos los códigos de bloques lineales. ¿Sí? Cojamos dos palabras de código, no palabras de datos. Recuerden que las palabras de datos son las catuplas, lo que está aquí a la entrada del codificador del canal. Pero ahora vamos a tomar son las palabras de código, n-tuplas, que están a la salida del codificador del canal. O sea, catuplas a las cuales ya se les han adicionado bits redundantes para generar n-tuplas. Entonces cojamos dos de las palabras de código o n-tuplas A y B. ¿Sí? Miren que están ahí en negrilla, ¿no? Porque son como vectores. A la palabra de código A con componentes que son bits, A1, A2 hasta AN. Y la palabra de código B
con bits, compuesta por los bits B1, B2 hasta Bn, ¿sí ven? Son n tuplas. Supongamos que esas son dos palabras de código en el código C mayúscula. Entonces yo puedo definir la suma de A más B. La denoto así, miren, A como la XOR, ¿no? A más B. Y se define como se define la suma de dos vectores, sumando componente a componente. A1 más B1, A2 más B2, etcétera, a n más Bn. Entonces, un código C mayúscula se dice o se denomina lineal si la suma de cualquier par de palabras de código es también una palabra del código. Si cojo cualquier par de palabras del código, las sumo y la suma es una palabra que también es una palabra del código, el código se dice que es lineal. Por lo tanto, un código lineal C mayúscula siempre debe contener la palabra de código todos ceros. Miren, 0 negrilla igual a todos los n bits igual a 0. 0, 0, 0. ¿Por qué? Pues porque si el código ha de ser lineal y me da por coger una palabra cualquiera A y sumarla con ella misma, el resultado debe ser una palabra del código. Y cualquier palabra sumada con ella misma va a dar la palabra todos ceros. Porque si en una posición de A hay 1 más 1, pues 0. O si hay un 0 más 0, pues 0. Entonces, cualquier palabra sumada con ella misma me dará la palabra todos ceros. Por lo tanto, la palabra todos ceros debe estar o debe ser una de las palabras del código de un código lineal. Bueno, esos son los códigos lineales. Tienen varias propiedades importantes los códigos lineales. Uno es el peso de Hamming y el otro es la distancia de Hamming. Bueno, y hay otra propiedad más importante que ahorita vemos. El peso de Hamming, bueno, vamos a ver qué es. Se define para una palabra de código, digamos la palabra C. Sea C una palabra del código de longitud n. Es una n tupla, ¿cierto? Tiene n bits. Entonces el peso de Hamming de C se denota por W de C. W de weight, de peso. Y simplemente es el número de unos que hay en esa palabra de código. Cuento el número de unos que hay en esa palabra de código. Ahora la distancia de Hamming, esa sí se define para entre pares de palabras. Sean A y B, dos palabras del código. Dos palabras de código de longitud n. La distancia de Hamming entre A y B se denota así, miren, D de A a B es el número de posiciones en las cuales A y B difieren. O sea, en las cuales A tiene un 1 y B tiene un 0 o viceversa. A tiene un 0 y B tiene un 1. Es el número de posiciones en las cuales A y B difieren. Entonces yo puedo calcular el peso de Hamming con base en la distancia de Hamming o la distancia de Hamming con base en el peso de Hamming. ¿Cómo? A ver, aquí nos dicen. Por ejemplo, el peso de Hamming de una palabra de código C la puedo calcular como la distancia de Hamming entre esa palabra de código C y la palabra todos ceros. Claro, porque la distancia entre la palabra C y la palabra todos ceros será pues la cantidad de bits en que difieren C y 0. ¿Y en qué bits difieren C y 0? Pues en los bits en que C tiene unos. Porque 0 es la palabra todos ceros. Entonces la distancia será el número de bits en los cuales C tiene unos. Y eso es justamente la definición del peso de C, el número de unos de C. Eso es calcular el peso con base en la distancia. Y luego, ¿cómo puedo calcular la distancia con base en el peso? Me lo dice la ecuación 11.3. La distancia entre par de palabras A y B la puedo calcular, o sea, el número de bits en que difieren A y B lo puedo calcular como el peso de A más B. Claro, porque si yo sumo A más B, entonces donde difieran me va a dar 1, ¿cierto? Donde difieran A y B, la suma me va a dar 1. Porque si A tiene 0 y B tiene 1, pues 0 más 1, 1. Y si A tiene 1 y B tiene 0, pues 1 más 0. Mientras que donde coinciden los bits de A y B, pues eso me da 0. 0 más 0, 0, 1 más 1, 0. Entonces, al calcular el peso de A más B, ¿cierto? Estoy contando los unos, que es a la vez las posiciones en las cuales difieren A y B.
que es justamente la definición de la distancia entre A y B. Bueno, esos dos parámetros son importantes, el peso de una palabra C, la distancia entre dos palabras A y B, pero tal vez la más interesante es la distancia mínima. La distancia mínima de min, así se nota, de un código lineal C mayúscula, ¿m? Se define como la distancia de Hamming más pequeña que entre cualquier par de palabras de código en C. O sea, cojo todas las posibles parejitas de palabras de código en C y le calculo a cada pareja la distancia de Hamming. Y luego cojo la menor de las distancias de Hamming entre cualquier pareja posible. ¿Mm? Lo cual puede ser un poco tedioso para calcular de min. Tener que calcular primero la distancia de Hamming entre cualquier par de parejas posibles. Pueden haber muchas parejas que se pueden formar. Y luego calcular la distancia de Hamming mínima entre todas ellas. Eso puede ser tedioso, pero gracias a la propiedad de clausura de los códigos lineales, ¿cierto? Esa que les mencioné hace un poco, que la suma de cualquier par de palabras del código es también una palabra del código. Entonces, gracias a esa propiedad de clausura, tenemos este teorema 11.1 que nos dice cómo calcular de min de manera mucho más sencilla. ¿Mm? Dice, la distancia mínima de min de un código lineal C es el peso de Hamming más pequeño de entre todas las palabras de código del código C diferentes a la palabra todo cero. Es más sencillo, ¿no? Cojo todas las palabras del código y a cada palabra de código le calculo su peso de Hamming, que es contar el número de unos que tiene. Excluyo la palabra todos ceros porque la palabra todos ceros tiene peso de Hamming 0, ¿cierto? Entonces le calculo a todas las demás palabras del código el peso y cojo el peso mínimo y ese resulta ser el parámetro importantísimo de min. ¿Y por qué es importante de min? Aquí nos lo dicen enseguida. ¿Por qué es importante de min? Porque está involucrado directamente con la capacidad de detección y corrección de errores del código. Dice, la distancia mínima de min de un código lineal C es un parámetro importante del código porque determina las capacidades de detección y corrección de errores del código, según lo indican los dos teoremas que siguen. El teorema 11.2 que me habla de la capacidad de detección de errores. Y dice, un código lineal C de distancia mínima de min puede detectar hasta T errores si y solo si de min es mayor o igual a T más 1. O el que más nos interesa, el teorema 11.3, porque habla de corrección de errores. Un código lineal C de distancia mínima de min puede corregir hasta T errores si y solo si de min mayor o igual que 2T más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero un código que me corrija hasta T igual a 2 errores, entonces reemplazando en el lado derecho de la desigualdad con T igual a 2 tengo 5. Entonces mi código debe tener un demin mayor o igual a 5 para poder corregir hasta 2 errores. Y si quiero que sea mejor mi código y pueda corregir hasta 3 errores, T igual a 3 en el lado derecho de la desigualdad y tengo 7 al lado derecho. Entonces tendré que construir un código cuyo demin sea mayor o igual a 7 para poder corregir hasta 3 errores. ¿Cierto? Entonces ahí se ve que demin es fundamental. Y no es sencillo construir códigos con un demin dado. Ya lo veremos algunos ejemplos de eso. Antes hay una ilustración geométrica de esta ecuación, de este teorema, de la ecuación 11.5, que está aquí en la figura 11.2 mediante lo que se conocen como las esferas de Hamming. ¿Mm? Tenemos dos figuras realmente, a la izquierda la figura A y a la derecha la figura B. ¿Mm? En las dos figuras, tanto A como B, aparecen las esferas de Hamming. Ustedes las pueden ver. Son esferas de radio T. ¿Sí lo ven?
El radio de las esferas es T. Y con centro, el centro de las esferas se supone que son dos palabras válidas del código C mayúscula. Las palabras C minúscula su I y C minúscula su J son palabras válidas del código. ¿Mm? Entonces vamos a la figura del lado izquierdo, la figura A, donde entonces está dibujado el caso donde las dos esferas claramente no se solapan, son disjuntas, ¿cierto? Y son disjuntas, ¿por qué? Porque se cumple lo que está, la ecuación que está aquí abajo, en el rótulo de la figura, que la distancia entre C sub I y C sub J es mayor o igual que 2t más 1, ¿cierto? Si la distancia entre C sub I y C sub J, los centros de las esferas, fuera 2t, las esferas apenas se tocarían, ¿cierto? Si fuera 2t. Pero bueno, es 2t más 1, entonces claramente son disjuntos, ¿cierto? Y entonces en este caso de la izquierda, cuando las esferas son disjuntas, entonces, ¿qué pasa si me transmiten desde la fuente la palabra de código CSUI? Pero yo recibo, pero se corrompe en el camino y lo que yo recibo es R, que es la CSUI, pero con bits cambiados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hará el decodificador en el receptor para recibiendo R? Tratar de decidir cuál fue la palabra correcta que realmente le enviaron. Pues el decodificador hará lo que se conoce como la decodificación de distancia mínima, que es coger R y calcular la distancia entre R y todas las palabras válidas del código, todas las palabras correctas del código. En este caso, la figura calculará la distancia entre R y C sub I y la distancia entre R y C sub J. Y el decodificador escogerá a C sub I como la palabra que realmente le fue enviada, porque es la palabra de código válida que está más cercana a R, lo que recibió. Y no hay ambigüedades. Mientras que en el lado de la derecha, la figura B, entonces aquí está el caso donde las dos esferas se solapan, se intersectan. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que la distancia entre C sub I y C sub J no es mayor o igual que 2t más 1, es menor que 2t. Ahí en el rótulo de la figura B hay un error, ¿no? Aquí, distancia entre C sub I y C sub J es menor que 2t. Lo que está aquí en el texto arriba, miren. En el antepenúltimo renglón, distancia entre C sub I y C sub J menor que 2t. Entonces, en ese caso, las esferas se interceptan. ¿Y qué pasa si de nuevo me transmiten C sub I, palabra correcta, pero lo que yo recibo es R, una palabra incorrecta, que es la C sub I con algunos bits cambiados? Entonces el decodificador de nuevo intentará hacer la decodificación de distancia mínima para tratar de determinar cuál fue la palabra realmente enviada, calculando la distancia entre R y cada una de las palabras válidas del código. Distancia entre R y C sub I y distancia entre R y C sub J. Y decidiendo que la que realmente le enviaron es la que está a menor distancia de lo recibido R. Pero aquí en el lado de la derecha resulta que R está tan cerca de C sub I como lo está de C sub J. De modo que el decodificador puede decir que lo que realmente le enviaron fue C sub J, lo cual es incorrecto porque dijimos que lo que le enviaron fue C sub I. ¿Mm? Uy, listo. Entonces, esa es la interpretación de lo que se conoce como la decodificación de distancia mínima. Ahora lo que sigue es armar códigos de bloque lineales, ¿cierto? Con un enfoque matricial, que es lo que sigue en la siguiente página y media. Un enfoque matricial. Hasta aquí. Con eso terminaremos por hoy. Entonces, para eso tenemos en el extremo transmisor, para crear el código, la matriz generadora. ¿Mm? Y en el extremo receptor, para detectar y corregir errores, la matriz de chequeo de paridad.
Vamos primero con la matriz generadora. Entonces, para un código de bloques C mayúscula, código de bloques lineal, con parámetros N y K, o sea, que coge palabras de datos de K bits y le adiciona bits redundantes para generar palabras de código de N bits. Entonces dijimos que vamos a utilizar un enfoque matricial, entonces suponemos que nuestras palabras de datos de K bits son estos vectores. Son vectores tipo D, con bits de 1, de 2 hasta de K. Y a cada vector D, entonces le adiciono bits redundantes para generar un correspondiente vector de código C. A cada vector de datos, a partir de cada vector de datos D, puedo generar un vector de código C con bits C1, C2 hasta Cn, n mayor que K, ¿cierto? Pues ¿cómo se arma a partir del vector de datos D el vector de código C? Pues cojo todos los bits de SUI y los pongo en el vector C. Y luego a C le adiciono otros bits redundantes. Si todos los bits de SUI siempre aparecen en las mismas posiciones del vector correspondiente C, entonces el código se llama sistemático, ¿sí? Repito, si para cualquier palabra o vector de datos D, los bits de SUI siempre aparecen en las mismas posiciones de su correspondiente palabra o vector de código C, entonces el código se llama sistemático. Si no, se llama no sistemático. Aquí vamos a construir en este apartado códigos sistemáticos. Los primeros, como nos dicen aquí, los primeros K bits del vector de código C serán los bits de datos. Y los últimos n-k bits del vector de código C serán los bits redundantes o de chequeo de paridad, que se forman como combinación lineal de los bits de datos. Mejor, es decir, para mayor claridad, miren, C1 será igual a D1. C2 será igual a D2. C3 será igual a D3 hasta CK. CK será igual a DK. Y con eso ya acabo los bits de datos, ¿no es cierto? Porque eran K. Y luego vienen los bits redundantes. CK más 1, CK más 2, hasta CK más M. Los bits redundantes. ¿Y cómo se forman CK más 1, CK más 2 y CK más M? Como nos dijeron, como combinación lineal de los bits de datos. Miren CK más 1. P11 por D1 más P12 por D2 más etcétera más P1K por DK. Eso es una combinación lineal de los bits de datos de 1, de 2 hasta DK. Los coeficientes de la combinación lineal son los P sub i J. Segundo bit redundante, CK más 2. ¿Cómo se forma? Combinación lineal. P21 de 1 más P22 de 2 más etcétera más P2K de K. Etcétera. El último bit redundante, CK más M. ¿Cómo se forma? Combinación lineal. PM1 de 1 más PM2 de 2 más etcétera más PMK de K. M es el número de bits redundantes. Lo vamos a anotar como M y es N menos K, ¿cierto? Esa ecuación 11.6, donde defino mi vector C de código a partir del vector D de datos, esa ecuación se puede escribir en forma matricial según lo indica aquí 11.7. Vector de código C igual a vector de datos D por matriz generadora G. Ahí está el vector de datos D con bits desde D1 hasta DK. Y la matriz generadora G, que es lo clave aquí. ¿Cómo se construye esa matriz generadora G? Aquí nos lo dicen. Como la identidad de dimensión K. Ahí está la identidad a la izquierda, concatenada a la derecha con P transpuesta. ¿Y qué es P? P es la matriz que tiene los coeficientes de la combinación de las combinaciones lineales. Miren, aquí está P en la ecuación 11.9. Primera fila es P11, P12, P1K. Segunda, P21, P22, P2K. Última, PM1, PM2, PMK. Eso es P. La transpongo, P transpuesta, y la pongo a la derecha de la matriz identidad y así obtengo, como ustedes ven claramente, la ecuación 11.7, la matriz generadora. ¿Sí la ven? Ahí está.
La matriz generadora. Entonces es muy clave porque esa matriz generadora me permite para cualquier vector de datos que me den D, le genero su correspondiente vector de código C. ¿Mm? Bien. Bueno, eso en el extremo transmisor. Y ahora en el extremo receptor. En el extremo transmisor, dentro de la matriz generadora, me permite construir los vectores de código C a partir de los vectores de datos D. Y ahora en el extremo receptor está la matriz de chequeo de paridad, que es la que me permite detectar y corregir errores. ¿Mm? Em, es la matriz de chequeo de paridad. Es una matriz M por N que se define así, miren. Otra vez mi matriz P con los coeficientes de las combinaciones lineales, concatenando a la derecha la identidad de dimensión M. Con M, el número de bits redundantes, ¿se acuerdan? N menos K. M es igual a N menos K. Eso es H. Su transpuesta, H transpuesta, pues es transponer P transpuesta, y transponer la identidad que es ella misma, ¿no? La transpuesta de la identidad es ella misma. Entonces aquí en la ecuación 11 está H transpuesta. Y me voy a saltar esto un momentico para ir aquí más adelante y decir cuáles son las propiedades, una propiedad importante de la matriz de chequeo de paridad, la matriz H. Se denomina la matriz de chequeo de paridad del código C, ¿cierto? Y la distancia mínima de min de un código de bloques lineal C está estrechamente relacionada a la estructura de la matriz de chequeo de paridad H. Hay una relación estrecha entre el parámetro superimportante de min de un código C y su matriz de chequeo de paridad H. Esa relación, importante desde el punto de vista matemático, más no desde el punto de vista práctico, está aquí en el teorema 11.4. Dice, la distancia mínima de min de un código de bloque lineal C es igual al mínimo número de filas de H transpuesta que suman 0, donde H transpuesta es la matriz de chequeo de paridad. Es la transpuesta de la matriz de chequeo de paridad de C, ¿cierto? O sea, es una manera de calcular de min, pero que no es tan práctica. Ya vimos otra manera más práctica de calcular de min, ¿sí? Ahora sí vamos a este cálculo que había quedado pendiente aquí arriba. Aquí arriba. Sí, aquí arriba. Que es este cálculo sencillo. Ecuación 11-12. Dice, ya definimos la matriz generadora G y la matriz de chequeo de paridad transpuesta H transpuesta. Ahora multiplique las dos a ver cuánto le da eso. ¿Cuánto da G por H transpuesta? Bueno, tomamos G, que está en la ecuación 11.8, y K transpuesta, y tomamos H transpuesto, que está en la ecuación 11.11. P transpuesta y M. Y hacemos la multiplicación. Y K por P transpuesta, pues me da P transpuesta. P transpuesto por IM, pues me da P transpuesto. P transpuesto más P transpuesto es multiplicar la matriz, eh, una matriz, perdón, es sumar una matriz con ella misma. Una matriz que contiene o unos o ceros, ¿cierto? Porque P transpuesto es la transpuesta de esta matriz que tiene los coeficientes de las combinaciones lineales que me generan los bits redundantes. Y esos coeficientes que son, pues como estamos trabajando el campo binario con elementos 1 o 0, pues los únicos elementos, pues los P sub i j serán o 1 o 0, ¿cierto? Aquí no aparecen 2 ni 3 por ningún lado, o 1 o 0. Entonces sumo una matriz de unos y ceros más una matriz más la misma matriz de unos y ceros, suma módulo 2, como se llama la suma que se usa aquí en el campo binario, o XOR. Pues ¿cuánto me da? Pues la matriz todo cero, ¿cierto? Porque 1 más 1, pues 0, y 0 más 0, pues 0. Entonces la matriz todos ceros. G por H transpuesto me da la matriz todos ceros, ¿cierto? Bueno. Y entonces ahora viene lo que se llama la decodificación de síndrome. ¿Cómo es que con la matriz de chequeo de paridad detecto errores? ¿Cierto? ¿Cómo es que con la matriz de chequeo de paridad detecto errores? Pues calculando lo que se llama el síndrome.
de la palabra que me está llegando. Y el síndrome, ¿cómo se define? Como lo que recibo por H transpuesto. El síndrome se define como lo que recibo por H transpuesto, ¿cierto? Entonces, supongamos primero el caso 1. Voy a anotarlo aquí en el chat. Caso 1. No hay error en la transmisión, ¿cierto? No hay error. Se transmitió C. Se transmitió la palabra de código C. Y se recibió C. Caso 1, no hay error. Se transmitió C y se recibió C. Entonces calculo el síndrome. El síndrome es lo que recibí por H transpuesto, ¿cierto? El síndrome lo voy a llamar S. Es lo que recibí por H transpuesto. Lo que recibí digo que es C por H transpuesto, ¿cierto? Sí. Por H transpuesto. H, voy a ponerle, no sé cómo poner el transpuesto. Así. ¿Cierto? C por H transpuesto. Y calculemos el síndrome. Lo que recibí por H transpuesto, en este caso en que no hay error. Se transmitió C y se recibió C. Bien, ¿no? Se transmitió una palabra de código válida C y se recibió una palabra de código válida C. Entonces, calculo el síndrome. Lo que recibí por H transpuesto. Aquí está el cálculo. Lo que recibí por H transpuesto, ecuación 11-13. Lo que recibí es C. ¿Cómo puedo escribir C? Aquí está arriba, en la ecuación 11-7. Como D por G. C es D por G. Entonces, D por G por H transpuesto. Ajá. Esto es igual a D por G por H transpuesto. ¿Y esto a qué es igual? Pues acabamos de ver que G por H transpuesta da 0. Aquí está en la ecuación anterior. Entonces, D por G por H transpuesta da 0, el vector 0. El vector síndrome es 0 en este caso. O sea, cuando no hay error, el síndrome es 0. ¿Cierto? Cuando no hay error, el síndrome es 0. Bien. Y ahora el otro caso es cuando sí hay error. El síndrome no será 0. Cuando sí hay error, el síndrome no será 0. Entonces, cuando hay error, entonces es el caso 2. Caso 2, voy a copiarlo aquí. Dice, en el caso 2, hay error. Hay error. Se transmitió C y se recibió R. Una palabra que es diferente a C. Es C con los bits, con algunos bits cambiados. Entonces calculo el síndrome. El síndrome es lo que recibí, que ahora es R, por H transpuesto. ¿Sí? Igual que antes, ¿no? El síndrome es lo que recibí por H transpuesto. Pero ahora aquí lo que recibí es R. ¿Cómo modelo yo R? La palabra recibida cuando la palabra enviada fue C. Pues puedo modelar R como lo recibido, como C, lo correcto, más un vector de error. R igual a C más E. Supongamos un solo error en la posición iésima. Entonces mi vector de error es un vector que tiene todas las posiciones en 0 menos la posición iésima en la cual hay un 1, como se lo muestra aquí la ecuación 11-14. Ese será un vector que me modela un error en una sola posición, ¿cierto? En la iésima. Porque si cojo la palabra correcta C y le sumo el vector de error E, pues me deja todos los bits de C iguales y cambia el bit de la posición iésima. Porque si en C hay un 0 más el 1 de E me lo cambia a 1. Y si en C hay un 1 más el 1 de E me lo cambia a 0. O sea, hace el efecto de cambiar el bit, este vector E. Entonces,
efectivamente la palabra errónea R la puedo modelar como la palabra correcta C más un vector de error E. R igual a C más E, ¿cierto? Entonces calculemos el síndrome. Aquí está en la ecuación 1115, calculado el síndrome. Síndrome de ahora es R por H transpuesta. ¿Mm? Pero, ¿qué es R? Es C más E, ¿cierto? Lo acabo de decir, R es C más E. Entonces esto queda C más E por H transpuesta. R es C más E por H transpuesta, ¿cierto? Y distributividad de la suma. Eso queda C por H transpuesto más E por H transpuesto. ¿Mm? C por H transpuesto más E por H transpuesto. ¿Y qué es C por H transpuesto? Lo acabamos de decir hace un momento en el caso 1. C por H transpuesto es 0, ¿no es cierto? Ese es el caso 1. C por H transpuesto nos dio 0. Entonces solamente queda E por H transpuesto. Entonces esto es simplemente E por H transpuesto y eso es el síndrome, es diferente de 0. En el caso donde sí hay error, el síndrome es diferente de 0 y es E por H transpuesto. Ese es el síndrome. Cuando no hay error, el síndrome es 0. Cuando hay error, el síndrome no es 0. El síndrome es E por H transpuesto, indicándome que hubo error. ¿Y dónde ocurrió el error? Ah, pues el síndrome nos dice, porque miren qué es E por H transpuesto, que es en general una matriz como H transpuesta premultiplicada por un vector tan particular como E, que tiene todos ceros menos un 1. Que me genera un vector como este vector E, con todos ceros menos un 1 en la posición I, multiplicando a una matriz, premultiplicando una matriz cualquiera, en este caso la matriz H transpuesta. ¿Qué me genera eso? Si ustedes lo piensan un poco, esa multiplicación de ese vector E por la matriz H transpuesta, lo que hace es extraer la fila iésima de H transpuesta. E por H transpuesta es la fila iésima de H transpuesta. Entonces, eso me dice dónde está el error, porque el síndrome es la fila iésima de H transpuesta y la posición del error es la iésima. Entonces, yo identifico, como me dicen aquí, la posición del error, comparando el síndrome que obtuve con las filas de H transpuesta. Y si el síndrome es igual a la segunda fila H transpuesta, entonces el error está en la segunda posición. Si el síndrome es igual a la cuarta fila H transpuesta, el error está en la cuarta posición. Y voy a la posición que sea y cambio, si hay un 0 lo cambio por 1, si hay un 1 lo cambio por 0 y arreglé el error. Esto es lo que se llama la decodificación de síndrome, ¿cierto? Bueno, listo, ahí dejamos por hoy. Por favor, lean este último párrafo ahí en sus casas, el conocido como el límite o la cota de Hamming. La leen un poco. Y en la siguiente sesión empezamos con el ejemplo de esto que acabamos de la creación de un código de bloques con el enfoque matricial. Y luego veremos los códigos cíclicos, que es el tema que sigue. ¿Listo? Entonces, por ahí, adelantando el laboratorio, Profe, miércoles. profe, qué pena si nos puede dar un momento que algunos estudiantes pues tenemos una propuesta con respecto a lo del parcial, siguiente parcial. Sí, claro, cuéntenme. Lo que sucede es que ahorita como el siguiente parcial pues queda tan encima junto con las vacaciones docentes y pues como no se ha dado una fecha aún, varios estudiantes pues ya tienen agendadas pues, el tema de viajes y demás, pues estudiantes que no vienen acá en Bogotá. Sí. Entonces era para mirar si había alguna posibilidad de hacer el parcial virtual como se hizo con el primero. Ah, ya, ya, ya. Ok, sí, habíamos dicho que una opción era hacerlo antes de las vacaciones, pero esta que me están dando es otra opción, hacerlo, pero hacerlo puede ser después de vacaciones, pero virtual. Ujú, sí, ¿Cierto? señor. Bueno, listo, lo pensamos de aquí al miércoles y el miércoles continuamos charlando. ¿Listo? Listo, bueno, profe. Listo, vale, muchas Por ahora gracias. trabajen en grupo del laboratorio 2, ¿no? Para ver si empezamos la sustentación la semana entrante. ¿Listo? Listo, bueno, señor. Bueno, Listo, entonces hasta luego. hasta el miércoles. Listo.
Que estén Listo, bien y hasta el miércoles. listo, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.